Estamos ya dentro de un proceso de reinicio o reseteo global. Durante la historia, los grandes cambios nunca llegaron anunciados. Llegaron cuando la gente ya estaba cansada. Y esto no es una teoría, no es conspiración, es un patrón. Y aquí es donde esa frase del Maestro Jesús que decía, el que tenga oídos para oír que oiga, pues llega a tomar más fuerza, más sentido. Porque lo que te voy a contar no pretende convencerte de nada, ni llevarte a una conclusión fija, cerrada. No necesitas creerme. Solo te pido algo mucho más simple y al mismo tiempo un poquito más difícil. Observar. Observar las repeticiones, observar las coincidencias, las decisiones que se toman a escala global y cómo, curiosamente, todas parecen apuntar en la misma dirección, aunque se representen con discursos completamente distintos. Las civilizaciones no colapsan cuando todo va mal, colapsan cuando ya nadie sabe qué es real. Justo lo que está pasando ahora mismo. Y hoy, creo yo que por primera vez el mundo entero comparte esa sensación. Algo se está cerrando y algo nuevo se está instalando. No estamos ante una crisis, estamos ante una especie de transición forzada, un reseteo político, social y económico jamás visto en ninguna generación que conozcamos. Ahora, hay un detalle que pone el hecho de que estamos en medio de un reseteo y redefine por completo la retórica social. La verdad no muere cuando se prohíbe, muere cuando se diluye. El exceso de información, en este caso, no nos está liberando, nos desorienta, nos confunde, nos entorpece. Hoy no vivimos una censura clásica de hace 30, 40, 50 años. Vivimos lo que se podría llamar una saturación cognitiva. Demasiadas versiones, demasiados expertos, demasiadas narrativas que son completamente incompatibles una con las otras. No sé si has visto eso. Cuando todo parece posible, pues nada es verificable. Mira el asunto de Venezuela, por ejemplo. Todos los días salen videos con títulos rimbombantes, sensacionalistas de Maduro se irá en 72 horas. Ya dieron la orden. Alerta en el Caribe. Todo eso genera una especie de saturación cognitiva que nos lleva a vivir en una eterna expectativa que fragmenta la retórica que de verdad nos bloquea en cuanto a lo que realmente está pasando. Y cuando la realidad se fragmenta, el poder, o mejor conocidos como la famosa élite, no necesitan imponer una versión, solo necesitan ofrecer una nueva. Y sí, yo también quiero a Maduro fuera de Venezuela, así como ayer. Esperemos que sea pronto. Pero aquí es donde entran los poderes políticos al escenario. Y esta vez lo hacen de una manera muy sutil e inteligente. Recuerda que en esta Matrix todo está hecho para confundirte y para obviamente desviar tu atención. Y lo hacen de forma magistral. La política ya no gobierna, administra las emociones. Derecha contra izquierda, progreso contra tradición, libertad contra seguridad. Pero fíjate en esto, ambos bandos se necesitan, ambos alimentan al mismo sistema. La polarización no es un error, es el combustible. Una sociedad dividida discute y una sociedad agotada de discutir cede. Y el reseteo siempre llega después del cansancio moral. Míralo de esta manera, y de hecho esto es lo que me ha hecho pensar, en todo sentido, que estamos en medio de un reseteo político, económico y social. En el aspecto económico, tenemos que entender que toda deuda es una promesa de futuro. Pero cuando el futuro ya está comprometido,
la deuda se convierte en dominación. Ojo con eso. Hoy los países no producen riqueza, sino que más bien administran pasivos. El dinero poco a poco ha ido dejando de representar un valor real y ahora más bien representa confianza forzada, inflación, crisis cíclicas, rescates financieros. Todo eso no son fallos, son ajustes. Te doy un dato. 9 bancos de los Estados Unidos han quebrado en los últimos 5 años. De esos 9, 3 eran considerados instituciones de gran tamaño e impacto. Esto ha sido interpretado por analistas y parte del público como un indicador de tensión en el sistema financiero, más aún porque vienen tras años sin experimentar tantas quiebras en tan pequeño periodo de tiempo. Cada crisis prepara el terreno para un nuevo sistema, más centralizado, más digital, más rastreable. En ese contexto, propuestas como la digitalización total del dinero, la eliminación progresiva del efectivo o la integración de identidades financieras no aparecen como imposiciones, sino más bien como soluciones. Piensa en eso. El ciudadano no las adopta por entusiasmo, sino por cansancio, porque el viejo sistema ya no funciona. Y aunque es muy restrictivo, nos promete estabilidad. El sistema SWIFT está cada vez más obsoleto y la idea es empujar al ciudadano común a que exija lo que ya ellos, y cuando digo ellos me refiero a las élites del mundo, tienen preparado. O sea, te estropean una cosa para que pidas a gritos la solución que ellos mismos ya han tenido intenciones de implementar. Te rompen el tobillo y te regalan las muletas. Esto es parte de un cambio financiero que nos hace pensar que ya estamos a la mitad de un reinicio que no pasa de la noche a la mañana. Pero ¿qué pasa con el aspecto social? ¿De dónde me saco yo que estamos a través de un reinicio social con el fin de cambiar el comportamiento y el pensar de las masas? En otras eras, el control pasaba por la religión. Hoy pasa por un algoritmo. La tecnología no es neutral, en realidad nunca lo fue. Define qué ves, qué compras, qué recuerdas, qué olvidas. Hoy la identidad pasa por dispositivos, plataformas y sistemas digitales, y sin ellos simplemente no se participa. No eres parte del mundo si no tienes al menos una condenada red social. Desde el WhatsApp hasta el LinkedIn, toda la digitalización del mundo está hecha para entender el pensar y las emociones de las masas. No es vigilancia directa lo que define esta etapa, es dependencia. Y la dependencia es muchísimo más eficaz que la misma coerción. El dispositivo se convirtió en mediador entre tú y la realidad, porque sin él no trabajas, no pagas, no participas. No es vigilancia total, es algo peor, dependencia total. Dependemos de estas cosas, y aquí es donde el reseteo se vuelve más profundo. No se trata solo de controlar cuerpos, sino de interrumpir la memoria interna. Mira cómo hoy en día las tradiciones se ridiculizan, los símbolos pierden su significado y lo sagrado se vuelve artificial. Y esto es serio, bastante serio, porque si un ser humano no reconoce su trascendencia, llega a ser un ser humano administrable. Y la juventud de hoy es así, es una juventud que se está creando sin bases sólidas, sin conciencia, sin límites de nada. Y ustedes, los que han llegado hasta aquí en este video, saben muy bien que la espiritualidad auténtica libera,
Por eso el plan de estos controladores es fragmentarla, caricaturizarla y en el mejor de los casos para ellos, sustituirla con pensamientos abstractos de la New Age o una nueva tendencia musical. No buscan que creas en algo nuevo, buscan que no recuerdes lo antiguo. Y hay una idea que atraviesa todo esto y es la base de ese reinicio del que te hablo. El ser humano es visto como algo a corregir. Es demasiado impredecible, demasiado intuitivo, demasiado libre. Y eso no puede ser así. Por eso se propone mejorarlo, según ellos, y optimizarlo e integrarlo en el sistema. Pero detrás de ese lenguaje técnico hay una verdad bastante incómoda. Un ser humano soberano no es rentable. Por eso hablar de estos temas nos mete en listas negras o en baneos o en censuras en todas las condenadas plataformas. De hecho, no creo que este video llegue muy lejos, a menos de que te consideres de la resistencia y lo compartas para que obviamente cada día seamos más. Entonces la pregunta es, ¿se puede detener este reseteo o reinicio forzado? El verdadero campo de batalla no es externo, es interno. El reseteo triunfa cuando desconfías de tu intuición, delegas tu criterio y aceptas lo absurdo como normal. Pero falla cuando alguien recuerda, no ideas, no datos. Recuerda quién es. Eso no se puede digitalizar, no se puede rastrear, no se puede actualizar. La pregunta no es tanto si estamos en medio de un reseteo. La evidencia sugiere que sí lo estamos. La verdadera pregunta es otra. ¿Vamos a atravesarlo de forma inconsciente o con la lucidez suficiente para no perdernos en el proceso? Porque al final, ningún sistema puede reescribir por completo a un individuo que conserva criterio, memoria y conciencia. Y eso, más que cualquier colapso externo, es lo que define si un reseteo triunfa o fracasa. Solo te dejo con una pregunta ahí silenciosa. ¿Te adaptarás o recordarás? Porque este reseteo, para que triunfe, no necesita tu miedo, necesita tu olvido. Hasta la próxima.